2026. ¿Cómo se encuentra el sector de la docencia, el sector de educación en el país para enfrentar los retos que vienen, las amenazas que vienen y la realidad que como país tenemos, sobre todo en un sector tan importante? Sí, hay dos sectores que son claves en un país para pensar en futuro, es la salud y es la educación. Ahora vamos a hablar del sector de educación y vamos a retomar casos que la verdad deberían de ser casos que pongan sobre la mesa los niveles de preocupación institucional para trabajar en políticas públicas que nos permitan pintar una perspectiva distinta de por dónde debe caminar el país. Quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido, que por favor converse con nosotros sobre el tema, envíenos sus preguntas, sus comentarios, sus valoraciones, información que usted considere que sea relevante, importante, que contribuye a ampliar las variables, los elementos con los que estamos tratando de encontrarle, discutir el tema, Usted sabe que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida. Este día nos va a acompañar la maestra Idalia Zúñiga, ya es de la casa, ustedes ya la conocen, y con quien vamos a tratar de hacer una lectura sobre esto que estoy planteándoles en materia de educación en el país. Idalia, muchas gracias por hacer espacio y compartir con nosotros una opinión tan valiosa en el tema de educación. Muy buenas tardes, Franklin, y todos tus seguidores. Un fuerte abrazo y agradecida por este espacio que nos está brindando. También a todos los seguidores hay que decirles, denle like y compartan este programa. Correcto. Like, compartan y comenten. Like, compartan. Correcto. Idalia, ¿cómo ha estado? Tenía días de no verla. Gusto de saludarla, ya casi cerrando el año. Un año muy difícil, ¿verdad? Sí, estamos cerrando el año, he estado ocupada, estamos, el día de mañana vamos a dar a conocer el informe de cómo estamos finalizando con la educación pública de este año 2025. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a dar a conocer. Es un trabajo que hemos estado realizando, pero también hemos estado siendo capacitados, ¿verdad? Conociendo acerca de la primera infancia. Uh-huh. Fuimos invitados como Frente Magisterial Salvadoreño a un congreso en México la semana anterior acerca de cómo un proyecto novedoso que son los CENDIS, ¿verdad? Que la atención de la primera infancia de 45 días de nacido hasta 6 años de edad, la forma tan digna y tan maravillosa como atienden a los menores. Y bueno, aquí el día de ayer veíamos como una directora departamental de Sonsonate, luego vamos al segundo intento que ella está haciendo para cerrar esta escuela parvularia María Reina de la Paz, y donde están resistiendo las madres de familia. Así que un saludo a todas esas mamás de la escuela parvularia María Reina de la Paz de Sonsonate, y mandarles un fuerte abrazo, decirles que están resistiendo y son un ejemplo, que no quieren que se cierre esa escuelita. Un fuerte abrazo. Mire, Idalia, bueno, yo no sé aquí, hoy que me habla usted de estos procesos de formación, para ampliar conocimientos, para reforzar conocimientos a los que tiene posibilidad de participar, pero yo no sé, no he escuchado mucho en materia de esos procesos de formación, de capacitación para docentes aquí en el país, ¿verdad? Este año. O será que esto no se da a conocer, pero no lo sé. ¿Habrá una fuerte, digamos, interés o política en materia de educación para ir capacitando, fortaleciendo el conocimiento del docente aquí en el país? ¿O en realidad no nos hemos dado cuenta? Sí, es precisamente esta semana han estado en capacitaciones, ¿verdad? Los docentes,
pero es de entender que las capacitaciones no deben de tomar los días sábados, ¿verdad? Porque tenemos una ley de asuetos y vacaciones y permisos que dice que para los empleados públicos, en especial para el magisterio, se debe de respetar el día sábado. Entonces, hemos estado viendo que se les ha estado capacitando y han habido bastantes atropellos en ese sentido. Hemos recibido denuncias. Esta mañana estuve recibiendo denuncias también donde directores están obligando que si la maestra trabaja en la mañana, tiene que asistir en la tarde también a capacitación, y las capacitaciones están siendo recibidas, me decían unos maestros, que de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Recordarles a los directores que deben de respetar los turnos de trabajo y no obligarlos, ¿verdad? Porque, mira, aquí en El Salvador, los salarios de los profesores es muy bajo. Muchos de ellos tienen que ir a otros colegios a trabajar para completar y poder sobrellevar, ¿verdad?, los compromisos en las familias. Tienen sus emprendimientos, tienen sus negocios, algunos, ¿verdad? Y no pueden dejar desatendidos las otras funciones que tienen en el turno que no les corresponde porque los están obligando, ¿verdad? Entonces, eso es a raíz de que los directores que han estado colocando no tienen formación, desconocen la legislación escolar y también desconocen de la administración escolar. Por eso están propinando este tipo de hostigamientos a los profesores. Pero sí se está dando, Franklin. Bueno, mire, yo le quería consultar, le voy a pedir a producción que me regale esta nota de la prensa gráfica. Luego de ver esta parte, vamos a saludar a la comunidad que ya se va conectando. Vamos a compartirle las preguntas que tengan sobre el tema para que usted nos pueda ayudar a responderlas. Y en el camino, quiero decirles que espero, porque va en ruta, me dice Oscar Venancio, en el camino se va a incorporar para ser parte del programa de ahora. Oscar Venancio, que ya va en ruta. Vaya, miren, vamos a leer esta nota. Tengo varias piezas que quiero mostrarle, Idalia, y a partir de eso su reacción. Vamos a leer esta nota que publica este día precisamente la prensa gráfica. Dice: hallan sin vida a docente tras ser despedido de complejo educativo en Usulután. Aquí vemos su ataúd, ¿verdad? Ahí vemos la vela que se está desarrollando. Ya les voy a mostrar, a mí me impresionó la cantidad de gente que se ha movilizado para darle el último adiós, para despedirlo. Tenía 4 días, mire esto, maestra Idalia, mire esto. Tenía 4 días de haber sido cesado del cargo. Allegados aseguraron que se habría quitado la vida. José Orlando Araujo Ramírez, un conocido docente del distrito de Jucuapa en Usulután Norte, fue encontrado sin vida el martes por la mañana en el interior de su vivienda en esa localidad, allá en Jucuapa. Hasta este mes, Araujo se desempeñaba como director del complejo educativo Saúl Flores de Jucuapa, pero de acuerdo con fuentes del instituto, fue notificado hace 4 días que era cesado de su cargo sin que se detallaran los motivos de su despido. Las causas de su fallecimiento no fueron mencionadas por las autoridades policiales. No obstante, no descartaron que el docente atentó contra su propia vida. A ver si ahí dice, además impartía clases en una universidad privada. Lo que usted acaba de decir, ¿verdad? También se desempeñaba como entrenador de fútbol, así como presidente de una financiera de la localidad, socio honorable de la Cruz Roja de la seccional de Jucuapa. Era calidad de persona, muy sociable, se llevaba bien con toda la gente de Jucuapa. Lo que él hacía lo volvió querido, expresó un conocido del docente que prefirió quedarse en el anonimato. Ustedes ya saben cómo funcionan en este país las cosas. La gente ya no opina. Los restos del profesor fueron velados en su casa de habitación en el barrio Concepción de Jucuapa y sepultados en el cementerio municipal el día de ayer. Quiero pedirle a producción que me regale esta publicación de Facebook. Dice,
la publicación de Facebook, esta nos muestra cuando se dan los actos para enterrarlo, Idalia. Es impresionante la cantidad de... Vamos a la fotografía, producción. Es impresionante la cantidad de gente que llega a despedir al profesor, al docente. Vamos a ver, estos son los actos funerarios, ya después de la misa va al cementerio, ahí lo van acompañando, ¿verdad? Miren la cantidad de gente que llegó a despedirlo, maestro Idalia. Es que un maestro es un maestro y en los pueblos, en realidad, gente es impresionante. Miren cuánta gente ha llegado a despedir al profesor, director. Ahí está el complejo educativo, profesor Saúl Flores. Aquí, miren, pasaron por el complejo, por la escuela, por el centro escolar. Bueno, esto, ¿cómo lo recibe Idalia? ¿Podríamos normalizar esto? ¿Deberíamos decir, sí, estas cosas pasan? O en el caso de usted, sobre todo ustedes como observatorio del tema de la educación pública en el país, ¿cómo miran esto de los maestros, este caso tan particular, 4 días después de ser cesado? Lo encuentran sin vida. No sé si usted ha tenido contacto o adicional para tener, digamos, otros elementos. Quisiera escuchar su reacción, Idalia. Pues mire, esta es una muestra de lo que estamos viviendo en el magisterio. El director departamental de Usulután, Hugo Alberto Serna, que compite con la directora departamental de Sonsonate, Claudia Lisset Sandoval, en ir realizando actos violatorios a los derechos laborales, violatorios a la niñez y la adolescencia. Han competido con los cierres de centros escolares, son los 2 departamentos donde más centros escolares han cerrado, donde se han propinado los despidos de los maestros es en estos 2 departamentos, pero definitivamente que Hugo Serna se ha ganado, ¿verdad?, el galardón de ser uno de los funcionarios mayor violador de los derechos humanos en nuestro país. Es una vergüenza que sea un maestro que está propinando este tipo de violaciones laborales. Despedir a un maestro quiere decir atentar contra la vida de ese maestro, es quitarle el sustento de su familia. Fuimos formados, todos los despedidos nos costó mucho formarnos, nos costó mucho conseguir el trabajo en el Ministerio de Educación y hemos dedicado nuestras vidas al trabajo docente. Ha sido de vocación. Y aquí podemos ver que no se trata porque hasta diputados han salido a justificar los despidos de maestros. Hasta miembros de otras gremiales han querido justificar los despidos, diciendo de que hemos sido malos trabajadores, que por ir a una marcha. No tiene ninguna justificación lo que esta dictadura está haciendo, ¿verdad?, en contra de los maestros. No hay nada ni nadie que pueda justificar. Hugo Serna te ha ganado el galardón del director departamental y que esto quede escrito. Lo vamos a presentar el día de mañana en nuestro informe de cómo estamos finalizando la educación pública en El Salvador. Va a quedar registrado de que este maestro se suicidó a raíz de que no soportó la noticia y el hecho de que fue despedido arbitrariamente. Entendemos de que él estaba haciendo un trabajo de lo mejor, porque si no la comunidad educativa no lo hubiera acompañado. Ahí vemos cómo la comunidad está indignada, lo están acompañando. Y es un fuerte dolor que se siente, ¿verdad? Saber que un compañero docente se quita la vida, no soportó, ¿verdad? Y también saber de que la vida de él
era un ejemplo, ya que era una persona muy altruista, muy activo. Imagínate un entrenador de fútbol, una persona en condiciones físicas, pero que no soportó este atropello a sus derechos laborales. Lamentamos, ¿verdad?, lo que ha ocurrido. Denunciamos a este director departamental de Usulután, Hugo Alberto Serna. Denunciamos a la capitana Carla Trigueros. Denunciamos a Nayib Bukele de todos los atropellos que están cometiendo en contra del magisterio. Ya llevamos 5 maestros que fueron capturados y que murieron a raíz de estar guardando prisión. Sus enfermedades acabaron con sus vidas, pero también las condiciones inhumanas y el régimen de sección de Bukele ya ganó 5 vidas de 5 maestros. Y hemos visto que al inicio del año, de este año 2025, también un maestro perdió la vida porque le dieron las órdenes de las autoridades del Ministerio de Educación que limpiara el techo del centro escolar. Él cayó y murió. Hemos visto cómo él es Hugo Serna. Idalia, él es el director departamental. Él es, y esa comunidad, porque él es de Usulután, él es de Nuevas Ideas. Lo van a recordar. Aquí dice esto lo van a recordar. El causante de esta muerte. Idalia, aquí dice que él es consejero político municipal de Nuevas Ideas. Sí. Es un profesor de karate, algo así. Entonces, pero su familia, sus vecinos, sus conocidos, la gente de Usulután y la gente del Salvador sabe que él es el causante de esta situación, pero también esa capitana que ahí anda con el uniforme, porque esas son las actitudes y los hechos que están haciendo en contra del Magisterio Nacional. ¿Cuántos despidos tenemos? ¿Cuántos cierres de escuelas? ¿Cuántos atropellos que le están propinando a nuestras compañeras? Porque fíjate que en el magisterio somos más mujeres, casi el 92% del magisterio son mujeres, son madres de familia, muchas de ellas madres solas que están tratando de llevar adelante a sus hijos y están recibiendo hostigamiento laboral. Hay persecución y sobrecarga laboral. Esto es el actuar de este gobierno. Le voy a leer esta nota que publica, le voy a pedir nuevamente a producción que me ponga la imagen porque es una publicación de Radio Iscanal, la que le acabo de mostrar. Y lo que dice dice, el director departamental de educación de Usulután retiene salarios a maestros por protestar contra el nombramiento de directores. A 41 maestros de los centros escolares de California, en Jiquilisco, Ojo de Agua en Usulután y Lisandro Arévalo en Santa Elena les retuvieron el salario 7 días en la Dirección Departamental de Educación que dirige el activista de Nuevas Ideas, Hugo Alberto Serna. Los maestros de estos centros escolares no aceptaron los nuevos nombramientos de directores de sus escuelas por considerar los nombramientos políticos, que no han seguido el debido proceso. Ante esta postura, contraria a las leyes de la República, en represalia retuvo desde el 23 de julio, dice, salarios a los maestros. Algunas maestras fueron a la departamental a solicitar su salario y con mucha preocupación expresaron que tenían que pagar deudas, alquileres, servicios, entre otros. Los maestros de estos centros escolares temen los despidan, pues se sienten amenazados por este señor, Hugo Alberto Serna, ¿verdad? Así es. Pues esa es la persona, ¿verdad? De que está muy obediente, realizando todos estos actos ilegales, porque imagínate quitarle el salario a los maestros, porque no aceptaban, ¿verdad?, la imposición de un director que estaba afines al gobierno que está en turno. Así es como se portan, ellos son cómplices de este gobierno de ultraderecha, neofascista, totalitario, autoritario, ¿verdad? Entonces, estos son los sirvientes que tienen, ¿verdad? Estos son los sirvientes obedientes y son los que
van a tener que responder por todos estos actos que se están dando, ¿verdad? Entonces, también mis condolencias a la familia del profesor José Orlando Araujo. Y para que la población entienda que el hecho de que despidan a un maestro es una situación grave, así como están quitando tantos trabajadores, ¿verdad?, del Estado. No es que te despiden y vos el siguiente día ya vas a conseguir un trabajo o vas a resolver tu vida. No, es muy difícil, psicológicamente y físicamente, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, un saludo, ¿verdad? Y mi solidaridad como Frente Magisterial Salvadoreño a la familia del profesor José Orlando Araujo Ramírez, que perdió la vida a raíz de los atropellos laborales, los abusos laborales y un despido injustificado propinado por el director departamental. No le voy a decir profesor porque creo que ya perdió también eso. Le voy a decir Hugo Alberto Serna, detenete, ya mejor deja tu cargo, ya no sigas acumulando más atropellos, los gobiernos pasan, la gente que ha cometido delitos o faltas en los gobiernos anteriores van a tener que responder, así de que es mejor que se aparte, está haciendo mucho daño, ¿verdad? Y ¿qué va a pasar con Hugo Serna, Alberto Serna, dentro de 20 años? ¿Cómo lo va a recordar su comunidad? Como una persona que ya lleva muertes, ¿verdad?, cargando en su conciencia. Es lamentable lo que está viviendo el centro escolar Saúl Flores. También mi solidaridad para todos los estudiantes del profesor José Orlando, de todos los que conocieron al profesor, los compañeros maestros de ese centro escolar, a los padres de familia, mi solidaridad, nuestro apoyo total. Muchas gracias. Mire, Dalia, yo le voy a pedir a producción que me regale esta pieza, porque cuando yo escuché esto, bueno, yo escuché, pero no había encontrado una noticia, digamos, que dijera oficialmente esto pasó. Ahora que lo publica la prensa gráfica, a mí me recuerda lo que vimos hace un par de días, Dalia, y yo quiero volver a ponérselo. El profesor... sí, mire, espérame un segundo. El profesor Manuel Mira, que fallece días después de que el régimen de excepción lo libera. O sea, aquí tenemos maestros que están enfrentando una situación crítica por el acoso y por la presión que tienen de las instituciones y de los funcionarios de gobierno, pero también el régimen de excepción ha cobrado la vida. Este caso del profesor Manuel Mira dice: reportan la muerte del profesor capturado en el régimen de excepción en El Salvador y fallece días después de que lo dejan libre, pero ya en una condición de salud bien grave, bien grave. Este tipo de cosas es lo que ha pasado este año, ¿verdad? Mira, Manuel Mira, él es un maestro que participó, ¿verdad?, en el conflicto armado, un excombatiente, un maestro que fue el secretario de CITADMES 21 de junio, que yo fui miembro de esa organización. Manuel Mira era el secretario. Salimos de la casa del maestro de Andes, formamos nuestra propia organización, CINEDME 5 de octubre, doctora Mélida Naya Montes. Conocí muy de cerca al compañero Manuel. Él fue el presidente del Tribunal Calificador, bueno, una persona muy destacada, un abogado, ¿verdad? Trabajó también en la universidad, en una universidad privada, daba clases ahí. Entonces, Manuel Mira es una persona que entregó bastante, ¿verdad?, a lo que es la educación pública salvadoreña, un líder, y bueno, da mucha tristeza de que cuando estuvo en el hospital Sacamil, mencionaban que no tenían ni cama tenían para él. Él estuvo sentado en una silla y habían colocado el nombre, ¿verdad?, de Manuel, en una pared para que lo supieran identificar.
Entonces el compañero pierde la vida, ¿verdad? 20 días después de haber sido liberado en agosto de este año. Y así podemos ir narrando los 5 maestros que han perdido la vida, ¿verdad? Ya lleva, esto es lo que Bukele va a tener que responder, ¿verdad? Porque estas personas no son piedras, no son aguacates, son seres humanos. Se les han violentado los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos de meterlos presos, de no investigar. Este régimen de sección ya lleva cuántas víctimas, ¿verdad? Fatales. Entonces, es lastimoso lo que estamos viviendo en nuestro país, y también es lastimoso que nos toque al Magisterio Nacional. 5 vidas de profesores. Hay uno que duró solo cerca de 7 días capturado, ¿verdad? Y muere el maestro. Entonces, sí, así estamos. También recordar que el 11 de noviembre del año 2022 capturaron a nuestra compañera de parvularia de educación inicial, Vanessa Hurtado, ¿verdad? Nuestra compañera está en Apanteos y según relatos de las personas que han salido de allí, la compañera ya perdió la razón, ¿verdad? Entonces, para que vean de las violaciones que el magisterio también estamos sufriendo. Sufre la población y el magisterio está sufriendo también los atropellos. Así que todo esto nos duele en el corazón lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Qué tremendo. Mire, 5 maestros están presos por el régimen de excepción. Eso es el dato. No, 5 han muerto. Han muerto. A causa de guardar prisión por el régimen de excepción. Wow. Vaya. Mire, le voy a poner este último caso. Quiero darle la bienvenida a Venancio, que ya está con nosotros. A ver si lo ingresamos. Aquí está Venancio. Saludos, Venancio, y bienvenido. Voy a ponerle esta imagen adicional, mire, maestra Idalia. A ver si me ayuda producción, porque este es otro caso. Es que yo me puse a revisar caso por caso, mire, maestra Idalia. Este maestro fallece, esto también fue este año, fallece al caer del techo de una escuela en Lourdes, aquí en La Libertad, por tratar de estar reparando las escuelas que están en malas condiciones. Muere también. Esto es lo que está pasando con los maestros. Y esto es de este año. Sí. Este es el profesor Juan Antonio Cruz. Este es el profesor Juan Antonio Cruz, fallece al caer del techo del Centro Escolar Francisco Gavidia, ubicado en el cantón Lourdes, departamento de La Libertad, según confirmaron fuentes de Cruz Verde salvadoreña. ¿Ya? Ahí está, mire. Estos son los casos que tenemos que enfrentar en educación. Yo le quiero preguntar, bienvenido, Venancio, saludos. Gracias, Fran, audiencia del Barcito FM, es un gusto estar, mucho gusto y buenas tardes, doña, profesora Idalia Zúñiga. No sé si ya lo abordaron, Franklin, estaba aquí conversando con el colega periodista Carlos Santiago Domínguez, que justamente este día se cumple un aniversario de el secuestro y después la masacre de los líderes del FDR en 1980, con Juan Chacón, el doctor Álvarez Córdoba, pues una fecha pues muy triste y todo lo que el devenir y sufrimiento también del magisterio, pues las luchas de muchísimos años, ¿no? Y ahora también pues muchos maestros también que están, digamos, literalmente la palabra quizás es un poco fuerte, pero se están pudriendo en las cárceles bajo el régimen de excepción, Franklin. Exactamente de esto estábamos conversando. Ahí le dejo la pregunta de Óscar Venancio Ramírez, maestra Idalia. Permítame, estaba ahí preguntando algo. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. A ver, repetile, Venancio. No, le hablaba sobre
tal vez no era una pregunta, sino una reflexión sobre el costo que han pagado ustedes como maestros, pues, en la búsqueda de un mejoramiento de la educación. Pero concretamente, yo tengo una observación referente a la educación en el país, la clasificación ABCD. Por ejemplo, los que reciben una mejor educación, los que se forman en el liceo salvadoreño, en escuela americana, luego los que se forman en instituciones de más o menos calidad, y pues los que se forman en las instituciones urbano marginales o rurales, donde pues el Estado debería de enfocar más sus recursos para que los niños que vienen, por ejemplo, de las colonias marginales, pues tengan niveles de educación de primer orden y se puedan incrustar en la sociedad, al igual que los niños que crecen en el campo y quizás en una sociedad con mayor inclusión, pues deberían de tener las comodidades de la gente que vive allá, por ejemplo, por Ocicala, en las partes más recónditas de Morazán. Pero vemos que a los niños les han dado computadoras, pero no hay conectividad. Las grandes compañías no se han interesado por establecer conectividad de internet para que la tecnología llegue a aquellos lugares, profesora. Bueno, en la primera pregunta le diría que cuál es el costo que hemos no sé pagado. Si me copió. Sí, que cuál es el costo que hemos pagado con el actual gobierno, ¿verdad? Con la educación pública. Bueno, mire, la respuesta sería bien amplia, pero voy a ahondar quizás, como estamos hablando del tema del magisterio, que resumir, ¿verdad? En esta área, que lo que más hemos sentido, ¿verdad? La pérdida en este caso, la pérdida de la vida, porque la vida vale más que un trabajo, la pérdida de la vida de nuestros compañeros maestros, el compañero José Orlando Araujo, que se quita la vida a raíz del despido ilegal, injustificado. Han cobrado también el régimen, la vida de 5 maestros que han sido capturados por el régimen de sección, pérdida de trabajo, ¿verdad? De muchos maestros y muchos directores que han sido apartados, ¿verdad? De sus funciones como directores. Y en mi caso, ¿verdad? Por ser sindicalista y siempre estar denunciando, bueno, he sido despedida. Fui apartada de la dirección del centro escolar, del complejo educativo donde dirigía, ¿verdad? Y también suprimida mi plaza. Así de que se están violentando los derechos laborales, pero que también, ¿verdad? En este momento ha aumentado la sobrecarga laboral para el magisterio, aunque el proyecto del presupuesto manifiesta que se tienen 43,708 plazas para docentes. Creemos que por la falta de transparencia no creemos que sea esta la cantidad, porque el ministerio está reportando, el gobierno está reportando que hay 43,718 plazas docentes. Y así lo dice el proyecto del presupuesto para el año 2026, pero el año pasado veíamos cómo más de 4,000 plazas habían sido, desaparecían del Ministerio de Educación, y que muchos maestros se van a retirar este año debido a que están muy enfermos a causa del estrés, la ansiedad y enfermedades crónicas que se han desarrollado, y también que ya no quieren seguir en el sistema educativo, ¿verdad? Porque es bastante desgastante cómo los están tratando, ¿verdad? Entonces, debemos de entender de que un maestro o una maestra debe de estar anímicamente en buenas condiciones de salud,
porque está atendiendo, está frente a una cantidad de estudiantes. Imagínese una maestra de parvularia, ¿verdad? Un maestro de primaria, pero el maestro de tercer ciclo que le toca ver por lo menos 200 estudiantes al día, el maestro de bachillerato que se están moviendo en aulas que están cargadas y le toca que ver una cantidad más de eso diariamente, más la sobrecarga laboral y los tiempos extendidos que tienen ahora, ¿verdad? Entonces, el acoso laboral hay que sumárselo a eso. Entonces, la situación de laboral que tiene el magisterio es bastante deplorable. No ha habido incremento salarial, ¿verdad? En todo este tiempo se han querido hacer oídos sordos, no atender, ¿verdad?, las necesidades de la canasta básica, de atender el incremento salarial que está en el artículo 33 de la ley de la carrera docente, ¿verdad? Que se debe de revisar cada 3 años y no se ha tenido respuesta de eso, pero sí tenemos que nos están propinando despidos, acoso laboral. Y fíjate, les quería comentar, hay una denuncia que recibimos la semana pasada, donde ahora están inventando la organización de los centros escolares en clúster, y que ya no hay un asesor pedagógico, sino que un monitor, y que las órdenes prácticamente están saliendo de Casa Presidencial, ¿verdad? Donde le están dando la orden a los directores que apresúrense, entreguen esa documentación, porque si no, de Casa Presidencial va a venir un castigo, ¿verdad? Y castigo puede ser una llamada de atención escrita, levantar una acta, o en el peor de los casos un despido. Entonces así están siendo tratados y se están disparando en los pies, porque si un maestro no está en buenas condiciones de salud, si un maestro está recibiendo atropellos y por lo tanto está incrementando la ansiedad y el estrés y provocando enfermedades crónicas, lo que ese maestro puede entregar es menos. Y quienes están siendo los receptores son nuestros niños. Y bajo este régimen de sección que ya llevamos 44 meses, si no me equivoco, los niños también, ¿verdad? La otra parte, imagínate un niño o una niña que han capturado a su mamá, a su papá, ¿en qué condiciones psicológicas se encuentran? Entonces, la pregunta sería, el Estado nos está propiciando las condiciones óptimas para realizar la educación pública en El Salvador, o simplemente se está desarrollando bajo la bota de la opresión, de la persecución, y estamos aprendiendo con terror los niños, ¿verdad? Ese es el aprendizaje. Voy a leerle, maestra, comentarios, que tenemos varias preguntas. Quiero pedirle a producción que nos eche la mano para leer los comentarios. Hay varias preguntas y comentarios. Vamos a darle salida a esto y en el camino vamos respondiendo. Le pido ahí que tome nota y que al final hagamos un resumen. Bueno, saludos a la RR que está transmitiendo. Un abrazo para el equipo de producción, para Fran. Hoy en la noche tenemos cadena nacional, así que los invito para que nos sigan. Hola, buenas tardes, Fran y amigos del chat, dice María Elena. Buenas tardes a todos. Like número 4. Gracias, Frida. Bendiciones a todos. Y a Fran dice, gracias, Frida. Ser fanático implica no quejarse ni denunciar. Los que están aquí son los que nos prometimos tomar medicina amarga. No, nosotros no prometimos eso, porque no recibimos un antídoto. Buenas tardes, dice like número 5, Fran Portillo. Feliz jueves y bendiciones, dice MZR. Buenas tardes, ya conectado, Julito. Buenas tardes, Antonio, saludos. Mi like 14. Fran, oí la despedida del hermano, muy buena. Lo que dice el Nilsson. Sigamos, saludos y bendiciones a maestra Idalia. No a la desinformación ni a la manipulación, dice Frida. Excelente, feliz día. Dice, a los que celebramos el Día de Acción de Gracias, en mi caso, doy gracias a Dios que no vivo en El Salvador. Nietzsche. ¿Dónde está esa escuelita, maestra? ¿Dónde está esa escuelita? En Jucuapa, quedamos. Jucuapa. Buenas tardes, saludos, Fran y señor Idalia. Dejando mi like desde Costa Rica, dice Edelmira Peñate. Saludos.
Este programa es en vivo, correcto, aquí estamos en vivo. Libertador, saludos, Arcade. A ver, buenas tardes, Fran y la maestra Idalia, Dios lo bendiga, dejando mi like, gracias, Ernesto. Buenas tardes, Fran, saludos a la maestra Idalia. Fue mi profesor, mira, ve, y también mi entrenador en un equipo de fútbol. Estoy triste por el citado caso. Calidad de profesor. Miren qué cosa, qué duro esto, de verdad. Cómo los maestros deberían ser reconocidos porque generan, o sea, forman generaciones y no terminar en este tipo de noticias. Señores, estos docentes no habrán, son personas que se entregan a su trabajo, a sus alumnos, se ganan la voluntad de sus alumnos y padres. Un pueblo completo despidiendo al profesor. Eso es un mensaje. El que no lo entienda, de verdad que es un fanático ciego. Buenas tardes, saludos a todos, especialmente maestra Zúñiga. Mis condolencias a la familia del profesor Araujo, en especial al hermano de Orlando, Víctor, lateral derecho en el equipo de fútbol donde jugamos juntos, dice el Libertador. Dejemos nuestro mensaje del pésame a la familia del profesor Araujo, correcto, que se quitó la vida como consecuencia de este régimen abusivo y autoritario. Presente, dice Ingrid Escobar. Saludos, Ingrid, buenas tardes. A ver, sigamos. Compartamos y manda una rosita ahí, una rosita manda Ingrid. Saludos, Fran, y a tu invitada de lujo. Gracias, Hugo. Saludos, Fran, y a la maestra Idalia Zúñiga. Feliz día para todos. Hola a todos, dice Henry. Saludos, maestra Zúñiga, Fran Portillo. Sigamos, por favor. Dice, prestemos mucha atención a este tema de suma importancia. Pensemos en nuestras preguntas. Dice Alexander, según la jurisprudencia internacional, hoy nadie puede escudarse en el argumento de que solo recibía órdenes y también la responsabilidad penal afecta desde el director departamental, la ministra, el director general de Recursos Humanos, hasta el presidente Bukele, y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Hay muchas víctimas del régimen de excepción del magisterio, dice Ingrid. Dice la maestra que ellos han contabilizado 5 maestros que muertos en las cárceles por el régimen de excepción. La Golondrina, muchas gracias por el apoyo, gracias por su apoyo, por su like, por su comentario y mire, por ser parte. Mire qué bonito esto, encontrarnos como comunidad maestra, que hay un alumno del profesor del cual estamos hablando. Vea usted cómo en realidad nos estamos conectando. Buenas tardes, saludos a todos los pensantes, dice, especialmente a Fran y a la maestra Idalia y a Oscar también. La RR está retransmitiendo. Pase a dejar su like, por favor, allá. Pase a dejar su like a la RR. Tiene razón, Michi. Buen recordatorio, Michi. Es triste todo lo que está pasando en el país. Quizás 1 o 2 generaciones de este país están perdiendo las oportunidades de una vida entera. Sandra Sánchez. Dice, cansancio y estrés sin ofrenda al Dios falso, dice Delmi. Es el precio por no hincarte a un régimen abusivo y autoritario. Like 62, dice Fran, tenemos que seguir la lucha. Excelente, profesor Idalia. Fran, por favor, invitar más seguido a la pedagoga que no le tiene miedo al dictador. Libertad 503. Que vivan los luchadores sociales, dice la Golondrina. Que vivan, dice Ingrid. Ninguna profesión existiría sin los maestros. Totalmente de acuerdo. Saludos, Fran, y a sus invitados. Solo falta que se inventen maestro SB y ya no hayan maestros, sino que la gente sea educada por el teléfono. Dice La Rosa, usted dijo que éramos, ¿por qué escribió eso? Yo estaba haciendo, no sé, ahí están hablando con otra persona. Sigamos. En el 27 todo esto estará presente del magisterio y el pueblo entero, dice Xochitl Paredes. Feliz día, sección Acción de Gracias a todos. Feliz día de Acción de Gracias a todos, correcto, su papel. Con gusto saludos desde Chicago, dice Golondrina. Gracias por el apoyo. Vaya, maestría, le dejo esos comentarios, una reflexión de cierre, pensando en los maestros y esto que está pasando y qué deberíamos hacer todos. Yo le decía al inicio, cuando platicábamos fuera del programa, que a mí me da mucha esperanza ver lo que está pasando con CONADESA, con los médicos. Podemos ver esto en el caso de los docentes del sector educación. Le dejo ahí los comentarios, maestra Idalia. Le quiero comentar, Franklin, comentarles de que desde el magisterio, bueno, ya hay claridad. Mira, todos los exabruptos, la falta,
las medidas y las políticas educativas que ha implementado este gobierno a través del Estado, ya le quedó claro al magisterio, ¿verdad? De que no ha habido mejora, al contrario, ¿verdad? Ha venido en decadencia todo lo que es la educación pública y ha tocado directamente la vida de los maestros, ¿verdad? Así como la vida de muchos estudiantes que también están capturados, más de 3,000 menores aproximadamente, pero que muchísimos más estudiantes de la universidad están guardando prisión por el régimen de sección y muchos han perdido la vida. También decirles de que todo lo que es el sistema educativo, y como decíamos al principio, con el Frente Magisterial nos están desmontando la educación pública y ahora podemos ver, ¿verdad?, con claridad de lo que veníamos hablando. Algunos decían son exagerados, no es cierto, ¿verdad?, que se está desmontando. Sí se está desmontando la educación pública y el magisterio está siendo víctima de abusos y atropellos. Entonces, también comentarles de que quizás en el magisterio hay sectores, un sector que posiblemente apoyó y dio el voto, creyó de que Bukele iba a hacer mejor las cosas, creyó de que a las promesas, a las falsas promesas que propinaba, pero que ahora, ¿verdad?, tienen claridad de que no es así y están viviendo en carne propia, ¿verdad?, el abuso laboral día a día. El día de mañana van a terminar los maestros sus labores, ¿verdad? Mañana finalizan las labores y pasan a un descanso que es merecido y que lo necesitan porque hay que repararse tanto física como psicológicamente, ¿verdad? Porque alguien va a decir, no, sí que los maestros descansan bastante. No, porque hay mucho más desgaste cuando se trabaja con los seres humanos. Entonces, los maestros tienen que pasar a ese descanso. Y yo pediría al Ministerio de Educación que no los llame y no les ponga capacitaciones, porque lo están haciendo como una forma de ir abusando laboralmente con ellos, ¿verdad? Y ese hostigamiento. Dejen que los maestros descansen, se logren reponer, estén junto con su familia, ¿verdad? También felicitaciones a los compañeros que ya están finalizando sus labores. Este año se ha incrementado, ¿verdad?, el abuso laboral y ha sido bastante fuerte, bastante difícil. También un abrazo aquí a todos los compañeros que se retiran este año, que el día de mañana, ¿verdad?, se retiran ya de sus centros escolares y se van a acoger al retiro voluntario, ¿verdad? Muchísimos de ellos, porque ya no quieren seguir viviendo y sufriendo lo que está pasando en el magisterio. Y también decirles a los compañeros, el 2027 vienen las elecciones. Prohibido quedarse en casa. Prohibido decir que otros elijan por mí. Prohibido decir me voy a quedar lavando en la casa o haciendo limpieza. Ese día el magisterio debe ir a los centros de votación y elegir, ¿verdad? Así que eso es lo que les puedo decir, Franklin. Decirles que el día de mañana en un programa que se llama Frente Intercontinental vamos a hacer el lanzamiento de nuestro informe, ¿verdad? De cómo está finalizando lo que es la educación pública salvadoreña. Es un documento bastante largo, pero que también se lo dedicamos a nuestros 5 compañeros que han perdido la vida por el régimen de sección, a los 3 compañeros que también han perdido la vida, y este compañero José Orlando Araujo nos deja un gran recuerdo y nos dejas impresionado, ¿verdad? Que el día de ayer fue su sepelio, recordando también al maestro que perdió la vida al caer del techo de la escuela, aquel maestro de Ilopango que también pierde la vida porque le da un infarto en el centro de trabajo allá en Altavista, Centro Escolar Altavista. Entonces, en memoria de ellos y en memoria y también recordando a todos los maestros que están sufriendo atropellos, ¿verdad? Todos los que están enfermos y no tienen médico especialista, todos aquellos que se tienen que meter la bolsa y sacar los 25, los $30 para comprar el medicamento, porque bienestar ha colapsado, bienestar es paupérrimo, ¿verdad? Entonces, a todos ellos y a todas ellas, un fuerte abrazo, compañeros.
y cuando se acerquen los de nuevas idiotas a pedir el voto, pues acuérdese todo lo que están viviendo, compañeros. Entonces, y que podemos tener mejores condiciones para la educación pública salvadoreña. En el Congreso donde estuve, fue impresionante de ver estos CENDIs, que son los centros que están en México, los centros de atención a la primera infancia, donde médicos junto con maestros están recibiendo a los niños. Les hacen un chequeo médico al entrar, les hacen un chequeo médico al salir. Mira con qué dignidad. Y esto es el Frente Popular, ¿verdad? Este movimiento, el PT, y junto con el Estado de México, tienen la preocupación, nos decía el secretario de Educación de México, que tienen la preocupación de extender esto a nivel nacional. Hemos visto cómo vinieron de China y nos mostraron los centros escolares que tienen conservatorio, teatro, estadio, gimnasio, y cómo le brindan la educación. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Peleando la nefasta directora departamental de Sonsonate, Lisette Sandoval. ¿Qué te pasa? Peleando por cerrar un centro escolar de parvularia, un centro escolar, una escuelita parvularia, peleando con las mamás porque les quiere cerrar. Imagínate la mentalidad de este gobierno, la mentalidad de este estado, la mentalidad de la ministra de Educación, Carla Trigueros, peleando con las madres para cerrarles el centro escolar. Así que también un fuerte abrazo a las madres que están resistiendo allá en Sonsonate, en la escuela parvularia Reina de la Paz. Miren, y yo les he dicho, allá en Oriente llegaron, fíjate, Franklin, llegó la DON a decirles allí a la comunidad, les vamos a reconstruir la escuela. Y la comunidad dijo, no, vayan a arreglar las calles. Ustedes están hechos para arreglar las calles, para empedrar las calles, para hacer todo lo que tienen que habilitar las calles. La escuela no la tocan porque saben que si van a cerrar la escuela y les dejan ahí a esa comunidad que ha sido muy luchadora. Las mamás dijeron, los papás llamaron a sus familiares en Estados Unidos, les enviaron dinero, construyeron una aula, repararon las goteras y la pintaron con el temor de que la DON se metiera y le cerrara el centro escolar. La comunidad resistió. Así de que las comunidades deben de organizarse y defender los centros escolares de los cierres que puedan propinarles. Qué bárbaro. Mire, yo le agradezco, maestra Idalia. Voy a estar pendiente y voy a esperar recibir también una copia del informe. Voy a darle una leída y le prometo que lo vamos a compartir con la audiencia acá. Si es posible, la otra semana nos vemos. ¿Le parece? Bye. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a usted, Franklin, a su compañero y a todos los seguidores de este importante programa. Muchas gracias. Buena plática. Le agradezco un montón y todo el mundo le manda todos los cariños acá. Un gran abrazo a maestra Idalia por estar con nosotros, por haber compartido información valiosa. Mañana entregan su informe del cierre del 2025 en materia de educación, con todos los campos. Lo vamos a ver nosotros la próxima semana. ¿Les parece? Miren, vamos a cambiarnos de tema. Voy a pasarme, antes de leer sus comentarios, quiero compartirles dos elementos y tenemos tiempo todavía. Vamos a ver. Quiero pedirle a producción, aquí estoy, se me había perdido el chat, producción, regálame esta mañana la Asociación de Veteranos AMBG, veteranos del FMLN, dieron declaraciones y piden, en el caso de Pepe, que es uno de los líderes del movimiento de veteranos del FMLN, hicieron una serie de peticiones y planteamientos. Vamos a compartir dos piezas para ponernos al día. Esto es de hoy en la mañana. Le agradezco al movimiento de veteranos que me ha estado llamando, que me enviaron información y aquí como nos comprometimos, la vamos a compartir con nuestra audiencia. Dice, publica la radio YSUCA. La Asociación Nacional de Veteranos de Guerra emitió un pronunciamiento exigiendo la liberación de los 3 integrantes de la Alianza El Salvador en Paz. Vamos a escuchar a Tony
que es el que toma la palabra, y luego al abogado de Pepe. Vamos a ver. Nuestras tareas institucionales para denunciar y exigir justicia ante la detención arbitraria de nuestros compañeros líderes de AMBG. Licenciado José Santos Melara Yanes, líder de nuestro gremio de excombatientes y AMBG. Julio Alfonso Mira Dimas, miembro de la Junta Directiva Nacional en aquel momento de AMBG, comprometido con la defensa de los derechos de nuestra organización gremial. Luis Orlando Alberto Mengíbar, colaborador solidario con nuestras tareas institucionales e identificado con nuestra lucha en defensa de los derechos otorgados en la Ley Especial de Veteranos, quienes fueron detenidos de forma arbitraria y sin tener prueba alguna del cometimiento de delitos el día 30 de mayo del 2024 mediante un procedimiento ilegal y carente de fundamento jurídico. A la fecha siguen estando privados de libertad sin haber cometido delito alguno y en condiciones deplorables que atentan contra la vida al negárseles el derecho fundamental a recibir atención en salud, padeciendo graves enfermedades que ponen en riesgo la vida de cada uno de nuestros compañeros. Ante esta... Vaya, vamos a ver, vamos a escuchar ahora la versión o la reacción que da el abogado. Pongamos el audio, por favor, producción. De mi cliente, de José Santos Melara. Él adolece de enfermedades crónicas, degenerativas e incurables. Y eso están verificados porque han pasado por tratamiento antes de su captura. Y hasta esta fecha se desconoce el estado de salud de nuestro compañero Pepe, ya que se han solicitado una serie de informes médicos, reconocimientos médicos, y hasta esta fecha. Y el día martes que se presentó un nuevo escrito, una nueva solicitud, no habían llegado esos informes. Y nos preocupa porque eso pone en peligro la salud y la vida del compañero Pepe y de las personas privadas de libertad que han sido detenidas en el contexto del régimen de excepción. El incumplimiento de estas funciones se le pueden atribuir al Instituto de Medicina Legal, se le pueden atribuir a la Dirección General de Centros Penales, porque no se sabe en este momento como defensa técnica, desconozco si la dirección del Centro Penal Occidental, donde se encuentra el compañero José Santos Melara, ha permitido el ingreso de los médicos para que realicen el reconocimiento médico de salud. Se desconoce, la Dirección General de Centros Penales no ha informado tampoco sobre esta situación. Por lo tanto, como defensa técnica hemos realizado 2 solicitudes en relación a que se convoque audiencia especial de revisión de medidas. Uno, con base a la situación de salud del compañero y de mi cliente, José Santos Melara Yanes. 2, con base a su edad. Él es una persona adulta mayor que ya cumplió 70 años. Vale. Estos casos que nuevamente pone sobre la mesa el movimiento de veteranos están señalando alerta, riesgo de vida por la condición de salud que enfrentan la mayoría. Son veteranos, gente adulta mayor. Vimos el caso de Atilio Montalvo,
cómo Atilio Montalvo casi pierde la vida bajo la custodia del Estado, y el juez o la jueza toma la decisión hasta que ya en los últimos días, donde corría riesgo la vida de Atilio Montalvo. Y estos casos, investigaciones periodísticas, han revelado información contundente, clarísima, de que el proceso que se ha montado para la captura de los veteranos y los miembros de el movimiento El Salvador en Paz tiene características de ser un montaje. Aquí hay investigaciones que se han revelado, investigaciones periodísticas con datos, con información, con contundencia. Sin embargo, como dice el abogado, todavía no hay una resolución, todavía no hay respuesta de las audiencias que se han solicitado para medidas sustitutivas. ¿Por qué? Porque son adultos mayores, porque su condición de salud está en enorme riesgo, porque simple y sencillamente no hay base para seguirlos deteniendo. Y ahora se sigue exigiendo que en este país mínimamente se respeten las leyes, se respete el derecho y las garantías, se aplique la justicia, no de manera selectiva, porque yo tengo un problema político contra o porque en realidad yo necesito generar una cortina de humo para poder sacar ventaja de una condición. La justicia es lo que está en juego acá. Y aquí se está solicitando, se está demandando y se está exigiendo que en estos casos haya celeridad para poder proteger la vida de estas personas, que a todas luces son víctimas de un formato de justicia selectiva. Esto es lo que ahora han reafirmado los veteranos de guerra, los excombatientes del FMLN, exigiendo que se libere, que se acelere y que se le dé el derecho a justicia, que se les respete el derecho a la vida, que se les respete el derecho a la salud, donde aquí aparentemente ya es normal que la gente muera en las cárceles de este régimen. Pero eso no lo podemos aceptar como normal, sobre todo en un sistema donde se les niega las audiencias, donde los procesos no concluyen y donde la gente simple y sencillamente es inocente hasta que se vence el juicio. En este momento no hay ninguna resolución, ni juicio, ni un juez que haya decretado nada al respecto. Así que aquí compartimos con ustedes esta declaración que se da hoy en la mañana respecto de los veteranos y excombatientes del FMLN. En este caso, quizás el más conocido, ¿verdad? Es Pepe, que se ha dicho ya en varias ocasiones de manera reiterada por parte de su abogado defensor, que su condición de salud está en enorme riesgo. En enorme riesgo. Tienen que escuchar los jueces, tienen que escuchar a aquellos que están aplicando justicia, tienen que escuchar a aquellos que tienen la responsabilidad de la vida de esas personas que hasta hoy, insisto, siguen siendo inocentes, más allá de cualquier propaganda negra o propaganda sucia que se lance desde el oficialismo. Ojo con esto. Vamos al último tema y luego de esto vamos a cerrar con sus comentarios. Miren, resulta que ayer, esto lo vamos a pasar muy rápido, pero este tema deberíamos de estudiarlo, deberíamos de evaluar qué está sucediendo. Ayer en Apopa se da aparece una noticia de las fiestas patronales en Apopa. Se da un agarrón, un hecho de violencia, no hay policías y se genera una situación crítica. Ahí hay algunas imágenes que circulan ahora en las redes sociales y que muestran cómo esto es responsabilidad de la institución que monta estas actividades. Las fiestas patronales son organizadas por la alcaldía municipal. ¿Y qué es lo que sucede? El último dato que nos revelan es que hay una persona que falleció producto de ese desorden que se armó ayer.
actividad organizada por la alcaldía que ve el municipio o el distrito de Apopa. Ahí está el caso. Esas son las imágenes que circulan ya de la persona que se ha informado, o por lo menos circula la noticia de que falleció producto de estos desórdenes callejeros, de esta violencia callejera que se generó en este carnaval organizado por la alcaldía municipal, por ese consejo municipal y por ese alcalde, a donde se están destinando fondos públicos, tratando de hacer propaganda política y electoral, pero terminan en este tipo de situaciones. Desórdenes, pleitos callejeros, violencia social y con la pérdida de una persona en una actividad organizada bajo la responsabilidad del municipio. Uno se pregunta sobre esto, y aquí voy a pedirle a la producción que nos levante las imágenes. Vamos a ver, miren, ¿qué es lo que sucede con este tipo de cosas? Aquí hay varias cosas que uno debe de poner sobre la mesa. En el caso de esta operación que todos los alcaldes de Nuevas Ideas retoman como que si fuera campaña electoral, con dinero público, con recursos públicos, que se manejan con una enorme opacidad, millones, ¿verdad? Aquí hemos escuchado la denuncia que hacía el concejal Cayetano Cruz de San Salvador Este, $800,000 dedicados a fiestas. En el caso de San Salvador Centro, otro montón de dólares, de miles de dólares dedicados a este tipo de propaganda. ¿Qué es lo que sucede? Es que se utilizan de manera opaca. No hay registros y datos en las plataformas o en los páginas de transparencia que puedan verificar, o donde uno pueda verificar cuánto dinero se está moviendo, quiénes son los que contratan, qué empresas son las que hacen este tipo de amarres, cómo se gestiona y se negocia los precios de todos aquellos espacios que se destinan para este tipo de situaciones. Se maneja de manera opaca y con enormes sesgos a espaldas de la población. Y ojo, es dinero público. Es que aquí los políticos quieren a puro tubo agarrar el dinero a su antojo, con una organización armada con las patas, con un entorno enorme de inseguridad. Ahí, por ejemplo, en esas imágenes que vimos de Apopa, no se ven ni policías, ni un policía se mira por todo eso. Entonces uno dice, ¿cómo es que están agarrando dinero público de manera tan oscura, opaca y por debajo de la mesa? ¿Quiénes son las empresas que contratan para hacer este tipo de operaciones? ¿Cómo se manejan esas tarifas con las que autorizan instalación de negocios y comercios? ¿A dónde termina ese dinero? Y finalmente, ¿qué niveles de planificación y de organización hay para que no terminen en este tipo de situaciones como terminó el caso de Apopa? Y lo hemos visto en todos los lugares. Finalmente, este tipo de operaciones, que son fiestas patronales, han dejado de ser una actividad identitaria que fortalezca la cultura, que fortalezca la identidad de los pueblos, que fortalezca y refuerce la educación, el encuentro ciudadano sano. ¿Qué es lo que se han convertido? En escenarios y plataformas y montajes de propaganda política electoral, donde los alcaldes de Nuevas Ideas se montan para tratar de entuturutar a los ciudadanos y empezar a pedir o a regalar recursos públicos, a mover recursos públicos para sacar ventaja política. En eso han convertido la fiesta. Y entonces uno se pone a pensar, ¿a dónde quedó aquel cuento que una vez llegó a decir el caso de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, que la gran reforma que él vendió de los municipios, de los territorios, del municipalismo y de las alcaldías, iba a eliminar la corrupción, iba a reducir los costos en despilfarro, privilegios
y otro tipo de tonteras que ahora se han multiplicado, y íbamos a ver cómo en realidad los territorios y las gestiones municipales iban a tener resultados y obras. Ahora no hay obras, ahora las calles están jodidas, los espacios públicos abandonados, los entornos con poca iluminación, un deterioro y un retroceso en materia municipal, en materia de basura, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque no hay dinero. Eso, al menos eso es lo que dicen. No hay dinero para poderle responder al ciudadano. No hay dinero para poder reparar la calle que antes reparaban las alcaldías. No hay dinero para poder resolver el problema del deterioro y abandono, descuido en el que está el parque. No hay dinero para poder mejorar el sistema de recolección de basura. No hay dinero, no hay dinero. Y además por eso también están despidiendo personal de las alcaldías. Pero sí hay dinero para botarlo en este tipo de actividades que ya no tienen un enfoque cultural, identitario, que ya no tiene nada que ver con un proyecto o una actividad ciudadana que fortalezca la identidad de los municipios, sobre todo porque la misma decisión de eliminar o reducir los municipios ha hecho que esa identidad se pierda. La conexión con las iglesias se ha perdido, que estamos hablando de fiestas patronales, tiene que ver el valor religioso, la cultura, tiene que ver la educación, tiene que ver con una serie de factores. Pero esto ya no está. Y ahora estos políticos de nuevas ideas han convertido las fiestas en una simple y llana propaganda electoral para tratar de entuturutar a la gente y decirles que están haciendo algo por su municipio. Invierten en luces LED, en árboles de Navidad, invierten en foquitos, invierten en propaganda, en luces, pero mientras tanto el municipio o las ciudades en deterioro. Este tema debería de evaluarse. Lo primero que debe pasar es que los fondos deben de transparentarse, hombre. Los recursos que se destinan para fiestas no son de empresas privadas. Los alcaldes se han equivocado, que creen que todo esto lo pueden manejar a espaldas de la población. Todos deben de rendir cuentas, pero no hay instituciones que hagan eso. Entonces, nada más pongo esto como un ejemplo de lo que ha pasado en Apopa y que probablemente en muchos lugares donde no tenemos posibilidad de observar lo que está sucediendo, esté pasando. Eso es lo que están, ahí terminaron las alcaldías, ahí terminó toda la historia. El municipalismo ha muerto. Y lo que hay son Vivianes utilizando recursos públicos para hacer campañas políticas electorales, manipulando los recursos de la población. Mientras los territorios y los municipios abandonados en un retroceso y un deterioro. Así las cosas. Me voy a sus comentarios para ir cerrando. Si quieren, tenemos unos 10, 12 minutos para comentarios. A ver, producción, démosle. Saludos desde Texas, dice profesor Hidalia, se nos fue. Qué tragedia la del profesor de Jucuapo, Zulután. Híjole, mire, yo no sabía esto de 5 maestros que han fallecido en las cárceles. Esto para mí es nuevo. No tenía esa contabilidad. Fíjense lo que estamos viendo. Con gusto, dice, soy su admirador por su lucha, dice la golondrina. Feliz y bendecido jueves a todos desde California. Muchas gracias. Correcto, dice... Bueno, sigamos. La pequeña Lulu, ahí se están agarrando entre ustedes. Hoy quiero estar en el lado correcto de la historia, dice. Era foca, pero rectifiqué. Mire, y yo le quiero preguntar, yo conozco varios, bueno, de hecho está en la familia, tengo gente que era fanática de Bukele y que ahora en realidad se ha dado cuenta. ¿Qué creen ustedes que es lo que los ha hecho cambiar a estos, digamos, a esta gente que en algún momento veía en Bukele como la total esperanza del cambio y ahora ha reflexionado? ¿Qué es lo que ha desengañado a la gente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que los ha desengañado? Porque eso deberíamos de reproducirlo para desengañar a más gente, meterles el antídoto a esa, ¿cómo se llama? Droga del engaño en la que viven. Me pone triste porque tengo una hija en Apanteos. Imagínense, Elvita. Qué cosa, hombre. Saludos, Fran, maestra Hidalia, bienvenida, dice número 1. A ver, sigamos. Solidario con la familia del profe Oscar Zabaleta. Bueno, a ver,
urge sacar a este dictador, dice Mayrita. Saludos, Frank, y también a la maestra Idalia Jordan. Hagamos eco del llamado de lo que está diciendo Idalia. Bien claro el planteamiento de Idalia. Mire, depende de nosotros, el 2027 ya viene, deje de andarse quejando. Ahí también se toman decisiones. ¿Tenemos capacidad para pasarle encima al fraude que está armando este aparato? Sí, pero necesitamos un pueblo despierto, ubicado. Metámosle la vacuna, mire, pongámosle el antídoto a esa droga que le han metido a la gente y al pueblo para que ande babeando, ¿verdad? Como zombie, mientras el gobierno y ¿cómo se llama? Este grupo de políticos pisotean a la gente. Dice, educadores y familiares mantengan viva la memoria histórica. A ver, sigamos. Sigamos, producción. Sí, pero tenemos que ver los prospectos, maestra. Correcto. Pero busquen, piensen. No se vayan a lo bruto, a estrellarse. Dice, Bukele quiere solo tontos útiles sin educación para que solo aplaudan. Saludos desde Monterrey, México, dice Lázaro. Saludos, Lázaro. Gracias, maestra Idalia, dice, por su opinión. Excelente, gracias, Ingrid. A ver, sigamos. Ya los corruptos pusieron carretones en el centro histórico, por eso sacan a los necesitados que luchan para sobrevivir. Necesitamos ver una tremenda marcha del frente donde pidan la liberación de estos compañeros, así como cuando se andaban en propaganda, dice. La gente tiene que despertar, necesitamos despertar más gente, tenemos tiempo, y hay que recuperar territorios y hay que recuperar terreno legislativo. Tenemos que abrirle la puerta al ciudadano, a la gente. Tenemos que abrir las puertas, tenemos que abrir nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir sobre la base de que necesitamos caminar todos con un solo propósito. Eso es importante. Saludos, dice Francisco Dimas, saludos Idalia, mujer inquebrantable e invencible. Al impostor tiene todos los días contados, dice la golondrina. Sigamos. Libertad para Pepe y los otros miembros de la Alianza Total 9. Es una jueza alineada a Bukele. Fíjate Ingrid, cómo es esto. Y los señores, es que da cólera hoy de recordarse. Bueno, hay una publicación, yo se la recomiendo, creo que es de Focus, creo que es, donde desarrolla todo el caso de los veteranos y cómo en realidad se describe un montaje completo desde las mismas instituciones. Por compartir, parece que están esperando que fallezca para sacarlo de las cárceles clandestinas del Salvador, dice Antonio. Sigamos. Ahí ese desorden no habían policías, pero le tiraron los policías a la Binaes, a los luchadores sociales. Ni un solo policía se mira, para que vean ustedes cómo es que una alcaldía organiza semejante deschongue y no hay ni un solo policía. Pónganse a pensar ustedes, una persona murió. ¿De quién es responsabilidad esa persona que murió? ¿De quién? ¿O creen que porque esos son fondos públicos? Esa es una actividad promovida por la alcaldía. Ahí está el calendario de actividades. ¿Cómo es que se hacen responsables o no se hacen responsables de esos muertos también? No olvidemos de dejar el like, dice Ingrid. A ver. ¿Qué más tenemos, producción? Yo identifico a los diásporos focas rápidos. Son los que llevan botas amarillas de construcción a jean. Es tremenda, Michi. No, hombre. A ver, sigamos. Bueno. Miren, los espero hoy en la noche. Buenas tardes a todos, dice desde Houston. Saludos, Frank, y a toda la comunidad pensante en sintonía que nos garantiza que lo que elijamos, votemos por cambiar a nuevas ideas y a Bukele. ¿Será posible? Mire, hay gente muy buena, hombre. Gente con un enorme corazón, con la capacidad de poder asumir compromisos reales. No por pisto, no por andar siguiendo como zombie al otro. No por pisto como lo han hecho unos, como este señor que es de la Unión, que antes era del FMLN, pero como vio pisto al otro lado se pasó a nuevas ideas y dijo, no, yo ya no tengo nada que ver con eso, después de que decía que era rojito hasta de las nalgas. Y ahora nada. Este tipo de gente que se cambia de camiseta, que vende sus principios por dinero, es lo que no podemos permitir. Usted tiene que, de verdad, métase en la cabeza eso.
no puede permitir que cualquier Vivian oportunista, solo porque se pinta de algo, llegue a aprovecharse del pueblo. Porque esto sí, este tipo de Vivianes y de oportunistas, bueno, en algún momento determinado, tarde o temprano, van a tener que rendir cuentas. Pero mientras eso no pase, hay que seguir sufriendo con este tipo de gente. No puede ser. Nosotros tenemos la posibilidad de corregir las cosas. A mí me cambió la mentira, dice Golondrina, que prometió de poner los impuestos progresivos, luego con el poder en sus manos se hizo el mariachi. Lejos de eso, dice, le perdona los impuestos a los que tienen pisto. Miren el centro histórico. Sí, yo creo en todos los buenos elementos y personas que son capaces, pero que no es posible electoralmente que lo podamos remover del poder, porque sé que no es posible electoralmente que lo podamos remover. Yo creo que eso hay que barajearlo mejor, ¿ya? Para poder aterrizar a dónde están. Fíjate que tú has hecho una valoración importante. Esta frase que tú pones, nosotros tenemos que identificar a dónde están en realidad los nudos, los embudos, ¿verdad? Los nudos para poder entender correctamente cómo enfrentar esa situación. De que se puede, se puede. Claro que sí. Pero necesitamos pensar con ¿cómo se llama? Con bisturí necesitamos trabajar para poder resolver esos nudos y lograrlos solventar. Eso requiere tener una ciudadanía pensante, una ciudadanía ubicada, una ciudadanía con la mirada clara, una ciudadanía que tenga claro el enemigo que va a enfrentar, una ciudadanía que en realidad no se deje adormecer otra vez, una ciudadanía que deje las diferencias que están en la miscelánea y se concentre en los temas estratégicos, porque aquí la solución la tiene la gente. Y yo creo que en ese sentido nosotros podemos, si somos capaces, tenemos un año todavía, para hacer las cosas correctamente. Claro, uno tiene que entender que estamos enfrentando a gente mafiosa, a gente oportunista, a gente viviana, a gente que ha hecho del poder un recurso para blindarse, a gente que en realidad son capaces de cualquier cosa. Tienen que entender, por eso ahí es donde están los detalles. Ese tipo de situaciones hay que afinarlas y trabajar de manera estratégica, con planes bien articulados, con estrategias finas, cómo ir desinflando y pinchando todas las mentiras sobre las cuales se sostiene este régimen. Entonces yo creo que hay formas, sí que hay formas, pero necesitamos ser más inteligentes, necesitamos romper la dispersión, la división y toda esa tontera que hay todavía de que yo con vos no me junto, con vos no me junto. Eso no nos ayuda, eso nos vuelve todavía más complejo el problema. Pero sí se puede, claro que se puede. Y dentro de esto es importante seguir multiplicando salvadoreños que salgan del engaño. Necesitamos más salvadoreños desengañados y en eso hay que trabajar, ¿verdad? Yo voté por el dictador solo porque no ganara Callejas. Hoy en día no sé si hubiera sido mejor que ganara el gringo. ¿Qué pensás? Dicen. Mire, yo creo que la situación que enfrentó el país por el hartazgo al formato de la política, el hartazgo a los partidos políticos, el hartazgo a la forma en que se gestionaba la gestión pública, llevó a la gente a esto. Pero yo insisto, debemos salir del enfoque del pasado y ponernos en este momento a tratar de pensar cómo cambiar las cosas. Por eso es importante identificar qué lo sacó del engaño. ¿Qué lo sacó a usted del engaño? Póngase a pensar. ¿Qué fue lo que me provocó salir del engaño? Donde yo andaba con la baba aquí de un lado y la baba del otro lado aplaudiendo a este señor Caleb Navarro. Imagínense que él andaba aplaudiendo al otro, ¿cómo se llama? Cristian Guevara, a la otra que
ya tiene apartamentos de lujo allá, a la otra Susi Calleja. Imagínense a quién han andado aplaudiendo, si es que tenemos que hacer, nos debería de dar vergüenza. ¿Cómo se llama? Pena ajena. De que hay gente que ha andado aplaudiendo ese tipo de, ¿cómo se llama?, de maleantada. Pero ¿qué hizo para salir de ahí? Piensen en eso y mañana me cuentan qué hicieron para salir de ese engaño, para salir de ahí. ¿Qué fue lo que provocó que usted abriera los ojos y dijo, no, hombre, estos me están bajando, estos vinieron a aprovecharse de mí, a abusar de mí, de mi familia, o en realidad lo que tú dices, prometieron algo que no lo hicieron? Pero aquí es una lista enorme de cosas. A la Universidad Nacional le llegaron a hacer 13 promesas, prometieron un satélite Cucatlán, prometieron la ciudad Bitcoin, los bonos Volcán. ¿Qué no han prometido? Bueno, prometieron, como tú dices, una reforma progresiva, y eso se le olvidó. ¿Por qué? Porque terminaron pactando con los empresarios. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que los ha hecho cambiar? Si el voto es masivo, es más difícil de ocultar el fraude. Sí, totalmente. Es que todo esto tenemos que ponerlo a pensar. Gracias a las personas nuevas que se identifican con este contenido, Fran, respeta a las mujeres y eso se agradece. Mire, yo no solo respeto, yo admiro a las mujeres. Ingrid, de verdad se lo digo. Y aquí lo hemos dicho desde siempre. A mí, de verdad, me provoca mucho reconocimiento ver a mujeres que han asumido el protagonismo, que han tenido la valentía de alzar la voz, de ponerse enfrente, de sostenerse ahí, pese a las amenazas y a todo lo que surge. Eso en realidad es algo admirable.